Mi hija, cada vez que tiene miedo o sueña algo feo, llora y grita desesperadamente. Enseguida me levanto y toco su espalda y con el sonido suave de un shh le digo: mamá está acá, shh, tranquila, no pasa nada. Y automáticamente ella se calma y se vuelve a dormir. Esto me hizo recordar una historia que seguramente todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas. Es Jesús calma la tempestad. ¿Te parece si le echamos un vistazo? Jesús había pasado todo el día entero enseñando parábolas a la multitud. Obviamente sus discípulos lo escuchaban. Literalmente la Biblia dice hasta que llegó la noche. Y aunque seguramente estaba cansado por el día tan agotador, Jesús mismo le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Dice que lo tomaron tal y como estaba. O sea, no dejaron que se duche ni se cambie, nada de nada. Así como estaba, lo subieron en la barca y es ahí donde Jesús decide tomar una siesta y descansar. Al mando del barco quedan nada más y nada menos que un grupo de pescadores. Recordemos que la mayoría de los discípulos eran expertos navegando en el mar y seguramente sabían distinguir cuando el cielo anunciaba una tormenta. Pero es una versión muy antigua de la Biblia, dice: repentinamente, sin esperarlo, una gran tormenta se desató en el mar. Tremendo, ¿no? No había experiencia que valga. Fue algo tan repentino que en segundos la barca empieza a llenarse de agua. Imaginemos un segundo. Pedro y Juan, marineros por experiencia, luchan por mantener la vela abajo. Marcos, que no tenía experiencia de nada, lucha por no vomitar. Y los otros discípulos empiezan a luchar por sacar el agua que estaba entrando en la barca. Hasta acá aprendemos que Jesús no nos promete un viaje tranquilo. Es decir, muchachos, no se subieron porque iba Jesús en la barca y iba a estar todo tranquilo. Es más, Juan dice en el capítulo 16:33, en el mundo tendréis aflicción. No estamos exentos del sufrimiento, del dolor o la tormenta. De hecho, los discípulos no cruzaron por cruzar. Ellos estaban en medio del mar por obedecer a Jesús. Él les dijo que cruzaran. Pero lo asombroso es que el relato no termina ahí. En medio de ese caos, de los discípulos sacando el agua, de que unos estaban intentando no vomitar, se recuerdan que estaba Jesús. Empiezan a buscarlo, lo encuentran durmiendo en la popa, abajo sobre un cabezal. ¿Quién duerme en medio de una tormenta? Lo primero que le dicen es: Maestro, ¿acaso no te das cuenta que perecemos? Otra versión dice: ¿no tienes cuidado que morimos? Ahora, ninguno le pregunta: che, Jesús, ¿puedes detener la tormenta? O: sabemos que haces milagros, Jesús, ¿puedes detener la tormenta? Sin lugar a duda, empiezan a dudar del carácter de Jesús. Esto es lo que produce el temor en nosotros. Quita nuestra confianza en el carácter bondadoso de Dios y nos hace dudar. Increíble, pescadores en medio de una tormenta marítima pidiendo la ayuda a un carpintero. ¿No te parece que somos iguales a los discípulos? Por ejemplo, en medio de la crisis mundial que estamos viviendo, es que perdimos el control de todo, donde nuestra vida, aquello que era algo habitual y en lo que éramos expertos, se dio vuelta y nos volvimos vulnerables, más vulnerables que nunca. Y ahora es cuando buscamos a Jesús, es cuando nos despertamos y le decimos: Jesús, ¿no te das cuenta que nos morimos? ¿Dónde estás? ¿Sigues durmiendo? Jesús se levantó y reprendió el mar, y después de esa aquietada tormenta, le enseñó a sus discípulos atemorizados. ¿Cómo no tienen fe? Es un reproche de Jesús, diciendo: ¿acaso no acaban de oír mis enseñanzas? ¿No vieron mis milagros? ¿Y aún así siguen sin creer? ¿Aún así dudan de mí? Los discípulos se habían olvidado de quién estaba en esa barca y quién tenía realmente el control. ¿Te has olvidado de los milagros que Dios ha hecho en tu vida? No temas, porque Él está en control de tu barca. Él tiene el control de tu vida, de tu familia y de todo lo que rodea. Nuestro Salvador es más poderoso que cualquier tormenta. Descansa en Él, confía en Él, porque vendrá gran bonanza cuando Él reprenda la tempestad. Hay una canción llamada Cristo mi piloto sé, que narra: todo agita el huracán con indómito furor, mas los vientos cesarán
al mandato de tu voz si tú dices que haya paz. Confía, porque de mi barca y tu barca, Él tiene el control.